qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestras pies, tus umbrales Jerusalén, está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén. Buenos días. Hoy en Colombia celebramos la memoria libre de San Ezequiel Moreno, obispo de Pasto, creo. Es considerado intercesor a favor de los que padecen cáncer. Vamos a unirnos entonces en la celebración de esta conmemoración de San Ezequiel Moreno. Y compartimos la celebración de la Eucaristía con toda la humanidad, porque esta bendición y este amor que Dios nos manifiesta a través de Jesucristo resucitado de la muerte es un mensaje que nosotros le debemos a la humanidad. Nos sentimos en el deber de compartir con todos esta gran riqueza que Dios nos dio. Por eso queremos que la luz de Jesucristo resucitado resplandezca en la alegría de los padres de familia que reciben alborozados la noticia de que un hijo ha sido concebido o la dicha de que un hijo les ha nacido. Queremos que la luz del Señor resucitado ilumine también la alegría de quienes hoy celebran su vida, su cumpleaños, o el aniversario de un matrimonio o de cualquier otro acontecimiento o institución que produzca satisfacción y alegría, que nos haga sentir el gozo de vivir. También queremos que esta misma resurrección ilumine la recuperación de los enfermos y la alegría que tienen ellos y sus familias por esa recuperación. Y también queremos que la resurrección de Jesucristo ilumine y fortalezca la búsqueda de todos los que se esmeran por hacer que este mundo avance, que la sociedad humana mejore. Por eso le pedimos al Señor resucitado que haga resplandecer la luz de la esperanza en aquellos que buscan el bienestar para sus hijos o para sus comunidades, en los que trabajan por hacer algo mejor para bien propio y de los demás. Que la luz del Señor resucitado ilumine a los trabajadores del campo y de la ciudad, a los que con su esfuerzo cada día aportan algo a la convivencia social. Que esta misma luz del Señor resucitado ilumine la búsqueda de los que se quedaron sin empleo, de los que sienten que su negocio se vino abajo por toda esta situación que hemos vivido, que no debió de haberse presentado, pero que una vez que se dio reveló que no estábamos preparados para hacerle frente.
Que el Señor Jesucristo nos ilumine en nuestras búsquedas, para que todos podamos abrir los brazos y acoger a los excluidos, de manera que nadie quede al lado del camino, al margen de los beneficios de la convivencia social. Particularmente, queremos abrazar e iluminar con la luz del Señor resucitado a los que se sienten amenazados de muerte por el odio, por la intolerancia, y a los que sienten amenazada su vida por la enfermedad. Queremos hacer resplandecer sobre ellos el amor del Señor resucitado, acogerlos y compartir su ansiedad, pero también la esperanza. Y queremos compartir también la tristeza y el dolor, incluso el llanto de quienes despidieron a sus seres queridos por una forma de muerte cualquiera, sea la muerte que se produce por el agotamiento de los años, sea la muerte que se produce por la enfermedad o por un accidente trágico que se pudo haber evitado, o por un asesinato, tantos que ha habido en estos tiempos. Pidámosle al Señor por las personas que están padeciendo a causa de la muerte de sus seres queridos. Oremos con ellos, oremos por ellos. Que el Señor fortalezca sus corazones con la esperanza de la resurrección. Y al mismo tiempo, unámonos a los que se fueron de nuestro lado, pero viven para Dios. Y compartamos con ellos el gozo de la fe, la alegría del amor. El Señor cumple sus promesas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Démosle gracias a Dios por este nuevo día y por todas las oportunidades que significa. Y pidámosle que nos ayude a responder a su amor, perdonándonos nuestros pecados, para que nosotros tengamos libertad para amar y para amarnos los unos a los otros. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti, Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Danos tu salvación. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh Señor, ten piedad. Oh Señor, Señor, ten piedad. Por nuestras injusticias
Padre, tú que en el obispo San Ezequiel nos ofreces un modelo de fidelidad al Evangelio y un pastor según el corazón de tu Hijo, por intercesión suya concédenos que viviendo con alegría nuestro testimonio cristiano, estemos plenamente dirigidos hacia ti y consagrados al servicio de tu Iglesia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Ezequiel. Me vino esta palabra del Señor, hijo de Adán. Di al príncipe de Tiro, así dice el Señor. Se hinchó tu corazón y dijiste, soy Dios, entronizado en solio de dioses, en el corazón del mar. Tú que eres hombre y no Dios, te creías listo como los dioses. Si eres más sabio que Daniel, ningún enigma se te resiste. Con tu talento, con tu habilidad, te hiciste una fortuna. Acumulaste oro y plata en tus tesoros. Con agudo talento de mercader ibas acrecentando tu fortuna, y tu fortuna te llenó de presunción. Por eso así dice el Señor: por haberte creído sabio como los dioses, por eso traigo contra ti bárbaros pueblos feroces. Desenvainarán la espada contra tu belleza y tu sabiduría, profanando tu esplendor. Te hundirán en la fosa, morirás con muerte ignominiosa en el corazón del mar. Tú, que eres hombre y no Dios, osarás decir, soy Dios, delante de tus asesinos, en poder de los que te apuñalen. Morirás con muerte de incircunciso, a manos de bárbaros. Yo lo he dicho, oráculo del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo doy la muerte y la vida. Yo doy la muerte y la vida. Yo pensaba, voy a dispersarlos y a borrar su memoria entre los hombres, pero no, que temo la jactancia del enemigo y la mala interpretación del adversario. Yo doy la muerte y la vida. ¿Qué diría? Nuestras manos han vencido. ¿No es el Señor quien lo ha hecho? Porque son una nación que ha perdido el juicio. Yo doy la muerte y la vida. ¿Cómo es que uno persigue a 1000 y 2 pone en fuga a 10,000? No es porque su roca los ha vendido, porque el Señor lo ha entregado. Yo doy la muerte y la vida. El día de su perdición se acerca y su suerte se apresura, porque el Señor defenderá a su pueblo y tendrá compasión de sus siervos. Yo doy la muerte y la vida. Busca primero el reino de
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo les aseguro que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Les repito, más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Al oírlo, los discípulos dijeron espantados: ¿Entonces quién puede salvarse? Jesús se los quedó mirando y les dijo: Con los hombres es imposible, pero con Dios todo es posible. Entonces dijo Pedro: Pues nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo: Yo les aseguro, cuando llegue la renovación del mundo y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también ustedes los que me han seguido se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Aquel que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, mujer, hijos o tierras, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Ayer quedamos en que el hombre que se apega a sus bienes, a sus posesiones, frustra su propio desarrollo humano y su realización personal. Como veíamos en la frase que dice: al oír esto, el jovencito se fue triste. Jovencito, sigue siendo jovencito, no llegó a hombre adulto, no creció. Y luego triste, no tiene felicidad a pesar de todas sus posesiones. Esto nos muestra que aquí hay algo más que no hemos visto y necesitamos ver. Ahora Jesús, cuando se aleja, el que él había llamado vente conmigo, se aleja de él, les dice a los discípulos: yo les aseguro que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Fijémonos bien en la frase, porque aquí podemos caer en una ambigüedad, en una equivocación. Quienes recibieron formación gramática en los colegios pueden notar que aquí el verbo entrar está en voz activa. Entrará el rico. Esto quiere decir que el mismo sujeto ejecuta la acción. Cuando Jesús habla de la dificultad, no es dificultad de admisión, sino dificultad para el ingreso. El rico no está interesado en entrar. No es que al rico no lo van a admitir por muchas solicitudes que presente de admisión, no. Lo que Jesús está dándonos a entender es que el rico muy difícilmente decidirá entrar en el reino de Dios. Y como para que comparemos esa dificultad, Jesús nos hace una comparación de esas que se usaban en el mundo oriental, unas hipérboles, unas exageraciones. Compara el tamaño del animal más grande que se conocía en Palestina con el orificio más pequeño.
Más fácil es que un camello pase por el ojo de una aguja. Y sigue otra vez en voz activa. Es el camello el que va a pasar. Esto nos quiere mostrar que la decisión de entrar en el reino de Dios, en la nueva sociedad humana, depende de cada uno, pero que el rico no está interesado. Ahora, ¿qué es lo que Jesús entiende por rico? Esto es muy importante que lo tengamos claro. Y yo les quiero recordar a quienes ya me lo oyeron una vez, una explicación que nos dio un obispo a los sacerdotes de la diócesis de Sincelejo en unos ejercicios espirituales. Nos dijo: padres, ¿qué es riqueza y qué es pobreza desde el punto de vista del Señor? Y entonces nos dijo: vea, para el Señor riqueza es esto. Para el Señor pobreza es esto. Perdón, al revés. Para el Señor pobreza es esto. Para el Señor riqueza es esto. Son dos gestos. El uno, la mano abierta. El otro, la mano empuñada. ¿Qué quiso decirnos con eso? Él nos lo explicó. La mano abierta es la mano que da, pero es también la mano que acoge. Cuando tú vas a saludar a una persona, menos ahora en estos tiempos de pandemia, le das la mano y estrechas su mano, y entonces se trata de un darse. Cada uno se da y el otro lo recibe. Eso es dar un apretón de manos. Al mismo tiempo que se da, se recibe. Es una forma de manifestar: cuenta conmigo. Esta mano abierta es lo que el Señor llama pobreza. Esa apertura, acogida hacia los demás. La mano cerrada es la mano empuñada, la que aprieta, la que aferra, la que no suelta, pero al mismo tiempo es el puño con el que se golpea y se ofende al otro. Aquí se trata de la violencia que produce el deseo de poseer y por lo tanto la incapacidad para dar. Fijémonos bien en eso, porque esos dos gestos que nos manifestó el obispo expresan muy bien, con mucha claridad, e ilustran suficientemente lo que significa para el Señor pobreza y riqueza, lo que significa para el Señor pobre y rico. El pobre es aquel que está abierto y que está acogedor, dispuesto también a darse. El rico es el que se encierra en sí mismo, se repliega y no está dispuesto a dar, sino más bien a defender, incluso con violencia, lo que cree tener aferrado. Sería muy interesante comparar este mensaje de Jesús con la lectura del profeta Ezequiel, pero no nos alcanza el tiempo. Quedémonos en el Evangelio. Cuando Jesús les dice esto, los discípulos se impresionaron enormemente y le dijeron: ¿y entonces quién puede salvarse? Aquí tenemos dos conceptos de salvación. La salvación que consiste en acumular cosas y la salvación que consiste en dar. Jesús está proponiendo la de compartir. Los discípulos están pensando en la de acumular, porque ellos eran herederos de una cierta mentalidad que había en el Antiguo Testamento, que hoy resucitó.
hoy revivió eso, que es lo que se llama hoy la teología de la prosperidad. Ellos consideraban que Dios les manifestaba su bendición dándoles riquezas, de tal manera que el hombre rico con muchas posesiones tenía una prueba fehaciente de que Dios lo bendecía. Y eso es uno de los fundamentos de la teología de uno de los reformadores, que fue Calvino. Y por la vía de Calvino, eso llegó a convertirse en la legitimación ideológica de lo que hoy llamamos capitalismo. Estas son cosas que están como alambicadas y enredadas en la historia, pero nosotros necesitamos saberlo. Es una lástima que en la educación que se da aquí en Colombia, la historia haya desaparecido, porque este conocimiento de la historia es necesario para nosotros podernos explicar el presente a partir de lo que viene de atrás. Pues bien, los discípulos estaban totalmente imbuidos por la teología de la prosperidad. El hombre de bien es el hombre de bienes, como decía Calvino. Y entonces Jesús, dice el evangelista, se los quedó mirando. Esta mirada fija de Jesús, esta mirada escrutadora de Jesús, quiere llegar hasta el fondo de su corazón, o digámoslo con la mentalidad de hoy, hasta el fondo de su cerebro, al rincón donde tienen guardada esa mentalidad. Jesús se los quedó mirando y les dijo: con hombres esto es imposible, con Dios es totalmente posible. La traducción de la frase ha sido muy difícil porque en griego está expresada sintéticamente así como yo se los dije. Con hombres es imposible, con Dios es totalmente posible. Quiere decir Jesús que con la mentalidad que inculcan los hombres son los que no tienen el Espíritu de Dios, con esa mentalidad, sin confiar en el impulso del amor universal de Dios, esto no tiene salida, no hay manera. En cambio, con Dios, es decir, apoyados en Dios, en su amor universal, esto es totalmente posible. Algunas traducciones traducen: para los hombres es imposible, pero para Dios es totalmente posible, porque traducen por el sonido la preposición, la preposición griega para, y para en griego significa con, no para en español. Entonces esa traducción resulta equívoca, porque lo que nos da a entender es que se necesita un milagro, que Dios haga un milagro. Para Dios esto sí es posible, para los hombres no es posible. Eso no fue lo que quiso decir Jesús. Lo que quiso decir Jesús es esto: con la mentalidad humana no se ve salida, con la mentalidad de Dios se ve clarita. Es así. Entonces, cuando Él les hace esa aclaración, Pedro les dice: bueno, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Recordemos cuando Jesús los llamó que ellos dejaron las redes y lo siguieron. Lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús no les responde a la pregunta de qué nos va a tocar a nosotros, como si fuera una repartija. No, Él les hace una advertencia.
Primero, en lo que se refiere a los israelitas. Yo les aseguro que cuando llegue la renovación del mundo vendrá cuando Jesús resucite de la muerte. Y el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, la resurrección. También ustedes, los que me han seguido, se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Cuando los discípulos crean en la resurrección, porque el Señor les dará testimonio fehaciente de que la vida es superior a la muerte. Cuando los discípulos experimenten al Señor resucitado, entonces ya pondrán las cosas en su puesto. Y ya ellos no van a vivir de acuerdo con ese afán que les inculcaron de que hay que acumular bienes para sentirse bendecido con Dios y seguro frente a las adversidades. Ellos habrán entendido otra cosa, y ya en el libro de los Hechos de los Apóstoles vemos todos los esfuerzos que ellos hacen para organizar su comunidad de una manera distinta a como está organizado el mundo. Y entonces ustedes se convertirán en el juicio de Dios para esta sociedad. Fijémonos en lo que esto significa. Los cristianos, los seguidores de Jesús, una vez tenida la experiencia de la resurrección del Señor, se unen de tal manera, se asocian, forman comunidades nuevas, y esas comunidades nuevas juzgan el mundo con sus valores. Aquí no se trata de que nos vamos a sentar en trono y vamos a decir, tú condenado, tú. No. De lo que se trata es de que las comunidades que se formen basadas en la fe en el Señor resucitado se convertirán en un foco de atención que hará ver que en ellas hay justicia, porque lo que prima es el valor de la persona y no el valor de las cosas. Y eso servirá de criterio para juzgar la inequidad y la injusticia que hay en el mundo, en esa organización social que no se funda en la resurrección del Señor. Y luego hace Jesús una afirmación más genérica. El que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, mujer o hijos o tierras, es decir, todo aquel que para seguirme a mí subordina todas esas cosas al discipulado, subordina todas esas cosas al amor universal, entonces dice, heredará 100 veces más, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Cuando se organiza una sociedad desde la perspectiva de la resurrección del Señor, sabiendo que esta vida física no lo es todo y que hay que buscar la realización personal y social en la solidaridad que produce el amor universal. Cuando se organiza una sociedad así, uno tiene 100 veces más, es decir, lo que uno quería tener, ahora lo recibe multiplicado, porque hay una mayor solidaridad. Cuando habla de 100 veces más padre, madre, mujer, hijos o tierras, implica que hay una solidaridad multiplicada, porque la familia es eso, es un espacio de solidaridad y de protección que le brinda seguridad a la persona. Ahora se trata de familias mucho más amplias, como si uno tuviera 100 mamás, 100 hermanos, 100 hermanas, 100 hijos, pues ¿quién está desprotegido ahí?
Eso es lo que quiere decir Jesús cuando la comunidad se organiza en esa perspectiva del reino de Dios, basada en la resurrección del Señor. Entonces esa solidaridad multiplicada hace que cada uno se sienta muchísimo más seguro que en esta insolidaridad donde cada uno se esmera por acaparar para sí mismo, no importa si deja sin parte a los demás. Esto nos daría para analizar nuestro sistema económico, pero ya no nos deja tiempo hoy. Si nosotros asumimos estos criterios que Jesús nos da, tenemos la capacidad para replantearnos nuestro mundo económico y darnos cuenta no solo de que algo anda mal, que eso se ve a todas luces, sino de que sí podemos hacer algo para cambiar esta situación que no está bien. Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio, unido al sacrificio de Cristo, sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y toda su santa iglesia. Padre, derrama tu bendición sobre los dones que te presentamos en memoria de San Ezequiel, para que al recibirlos alcancemos de tu misericordia el perdón de nuestras culpas y la abundancia de los bienes del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios bondadoso y eterno, por Jesucristo, Señor nuestro. Porque de tal manera concedes a tu iglesia regocijarse con la fiesta de San Ezequiel, que la fortaleces con el ejemplo de su vida, la instruyes con su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar. Santo, 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 santo sea el Señor. Santo, santo, santo,
Santo, eres en verdad Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro, con la fuerza de tu Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, quien nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre del Señor, con su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Ezequiel y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo José, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado hoy en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Fieles a la recomendación que nos hizo Jesús, oremos diciendo como Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, que también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del malo. Líbranos de todos los males, Padre bondadoso, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder, el honor y la gloria por siempre, Señor Jesús. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Démonos como hermanos el saludo de la paz. Un cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Yo soy la luz del mundo, dice Jesús. Quien me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. me puede faltar todo en la vida. Me puede faltar hasta la vida. Pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Oremos. Padre, vivifícanos por estos sacramentos que hemos recibido, y al celebrar con gozo la memoria del obispo San Ezequiel, concédenos que el ejemplo de su celo apostólico nos impulse a crecer cada día en gracia y santidad
por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Que tengan un feliz día.